Buen día, mi nombre es Marta Liliana Perdomo Pedraza y les vamos a exponer el caso número 3, entidad pensiones y futuro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián Carabalí. Con respecto al resumen de la situación presentada, lo voy a hacer un poquito más simplificado, tomando como base que ya en el trabajo le hicimos el resumen y en el caso se especifica pues, los hechos como tal. Básicamente es una empresa estatal que se dedica a las pensiones, en donde existía un proceso ya realizado frente a un presidente interino mientras nombraban el nuevo presidente que cumplía con las aptitudes según su hoja de vida. Nombraron el presidente y el presidente lo primero que hizo fue citar a una reunión de empalme para poder tener así claridad de lo que se evidencia en la empresa, a la cual los vicepresidentes de las dependencias no asistieron, 5 de ellos, de los cuales 4 se justificaron en que hacían teletrabajo según las normas dictadas por el COVID-19, cuando ya la emergencia sanitaria se había acabado unos meses antes. La reacción del presidente fue pedir la carta de renuncia a estos funcionarios. Sin embargo, dentro de estos 5 funcionarios, uno justificó su no asistencia a la reunión por medio de una incapacidad que tuvo por el COVID-19. Ahora bien, luego de esto cita a una reunión a 2 de los vicepresidentes, en este caso la vicepresidenta financiera y el revisor fiscal, para cruzar unas cuentas, en donde se da cuenta que existen unos informes que no concuerdan gracias a el contrato que tiene con un asesor financiero. Lo que procede es que algunas de las actas no están firmadas por la vicepresidenta y el presidente anterior, justificándose en que ya no están en ese cargo, el que ya no está en ese cargo y que no lo firma. Esto genera inconformidad por parte del nuevo presidente, genera retraso y genera aún así un indebido proceso. Luego de esto cita a el líder del proceso de contratación, en donde manifiesta que existen 2 contratos que son netamente contratos, por decirlo así, mandados porque son amistades de la vicepresidenta y que estos contratistas no cumplen con las actividades dentro de su objeto contractual y que la supervisión no está a cargo de la vicepresidencia sino directamente del jefe de contratación. Es por esto que se citó en primer lugar a este jefe. Sumado a esto, hay que tomar como base que existe una negatividad por parte de todos los vicepresidentes que no asistieron, puesto que les pidieron una carta de renuncia, y existe una negativa por parte del presidente anterior por firmar unos 2 contratos muy importantes e imprescindibles para la entidad, alegando también que ya no está dentro de este cargo. Entonces, básicamente existe un conflicto, una problemática en un entorno laboral debido a la falta de comunicación, empatía y un proceso que no se ha llevado de la mejor forma. Partes del conflicto: falta de puntualidad. Se debe verificar si Pensiones y Futuro tiene implementada la política de teletrabajo y en qué condiciones. Falta de información. Un funcionario de libre nombramiento y remoción está obligado a presentar la información que se requiera, ya que ellos realizan funciones administrativas y de confianza y de asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. Documentación sin firmas que acrediten la veracidad de la información. La presentación de informes mentirosos por parte del revisor fiscal, quien es el responsable de dar fe pública de los estados financieros, de validar los informes, de hacer el análisis, de dar conceptos y observaciones para el buen funcionamiento de Pensiones y Futuro, ya que él es el que dictamina la razonabilidad de los estados financieros y el que autoriza la firma. Falta de control y vigilancia en el caso de contratos. Para este caso, el funcionario es responsable como supervisor de los contratos, ya que está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual. Y el hecho de que él no haya informado, pues está incumpliendo y es un responsable fiscal de perjuicios que ocasionan el incumplimiento por una acción o una omisión.
Bueno, frente a los factores que originaron el conflicto, tenemos que tener en cuenta que para el caso en concreto se genera un conflicto dentro de una organización en específico, que generalmente es producido por labores derivadas de las labores del trabajo. Tomando como base lo expuesto, el precedente fáctico que se genera en el caso en concreto y las premisas que nos dice Galtung frente a los factores generadores de conflicto, evidenciamos que esto se genera gracias a factores de comportamiento humano, puesto que desde un inicio se evidencia un comportamiento evasivo por parte de algunos de los funcionarios de la empresa para con su nuevo presidente, desencadenando así una reacción acelerada del nuevo presidente al pedirle la renuncia y así posteriormente la negatividad de los procesos de las mismas personas para coayudar o subsanar inconsistencias que se encuentran en la auditoría que realiza el presidente. Sumado a esto también podemos evidenciar que esta situación fue generada también por un factor estructural, puesto que se tienen en cuenta las inconsistencias, los errores y los posibles delitos que se evidencian en la auditoría inicial que realiza el presidente. Esto genera a su vez que los funcionarios tengan un ambiente tenso, hostil entre ellos y para con el nuevo presidente, al no llevar un buen proceso de empalme desde un inicio. Tipo de conflicto. Conflicto organizacional. No se evidencia cómo está organizada la entidad y se evidencia un equipo descoordinado que presenta fallas de puntualidad, mentiras, rumores y comportamientos negativos. Para las personas que no asistieron, se pensaría que es un exceso de competitividad porque anteponen los intereses individuales ante los del equipo de trabajo. Conflicto de información porque pues existen varias versiones de diferentes informaciones entregadas, la del sistema que debería ser la real y la otra que es la del revisor fiscal, que se evidencia que es un manejo inadecuado de la información. Hay otro de conflicto de errores en el momento en que la persona del contrato, el supervisor del contrato, no ejerce la autoridad para lo que se designó sobre los dos abogados y a su vez la vicepresidenta financiera porque interpuso su voluntad. Y hay conflicto de intereses porque debe existir una razón porque las personas no quisieron firmar los contratos. De hecho hay una responsabilidad ya que esto se debió haber tramitado durante la administración anterior. Bueno, para con el nivel de conflicto tenemos que tener en cuenta que en las relaciones de los niveles de conflictos de la mano de la teoría de Lewicki, para la situación que se presenta en la empresa Entidad Pensiones y Futuro, se esclarece que existe una predisposición de los funcionarios para con su nuevo presidente ya nombrado y la constante negativa de ellos para ayudarle o brindarle atención o el acompañamiento a este funcionario en su empalme o en el proceso, en los primeros 30 días de trabajo incluso, y la reacción del presidente hostil con respecto a la solicitud de la renuncia. Todo esto genera que sea un nivel de conflicto interpersonal, ya que se caracteriza por un enfrentamiento entre los trabajadores de una misma organización y pues se origina por diferentes escenarios, pues que generalmente se simplifican en una falta de comunicación, en falta de empatía, que son pues factores cruciales que se determinaron en el caso en específico. A su vez, debido a que las partes forman todas dentro de un mismo organismo, como lo es la empresa, se subdivide el conflicto en intergrupal y intragrupal. Sin embargo, para el caso en específico, se desprende un conflicto intragrupal, ya que nace como consecuencia de problemas de comunicación y relaciones laborales entre los miembros del mismo equipo. En este caso, los vicepresidentes y el nuevo presidente. Fallas detectadas. La primera es el WhatsApp, porque no es un medio oficial de comunicación a menos de que ellos lo tengan en sus funciones y responsabilidades. El trabajo en casa debe estar reglamentado por la entidad y de la misma manera se debe presentar una información por escrito. La información tergiversada, que se puede considerar una subestimación a los estados financieros, que constituye un delito penal. El incumplimiento a un contrato, la falta por no informar el posible incumplimiento de un contrato y la falta de formalización de un contrato.
Perfecto. Frente a la normativa que se aplicaría en este caso en concreto, ya sean leyes, decretos o políticas, se toma como base el precepto fáctico del caso número 3 de la entidad Pensiones y Futuro y se le hace necesario tener en cuenta la siguiente normatividad. Primero, el concepto 2176-21 del 2022 del Departamento Administrativo de Función Pública, en el que se informa que el WhatsApp puede ser un medio de comunicación si la entidad así lo decidió o se complementan sus políticas, puesto que esto es una de las razones por las cuales puede detonar el comportamiento del presidente esquivo frente a los vicepresidentes. Segundo, el incumplimiento de la Ley 80 del 93, por el cual se expide el Estatuto General de Contratación Administrativa Pública, en este caso por la indebida contratación de los contratos de los dos contratistas de la vicepresidenta. Como tercer aspecto, la Ley 2088 del 2021, por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones, tomando como base el término que se dio en el país para la emergencia sanitaria del COVID-19. Como tercer aspecto, como cuarto aspecto, la Ley 145 de 1960, que reglamenta la profesión de contador público y revisor fiscal, y se dictan otras disposiciones con respecto a las funciones que tiene y la responsabilidad que llevan ataño a su profesión. Y por último, el título cuarto, artículo 39 de la Ley 1953 de 2019, donde se especifican los derechos, los deberes, las prohibiciones, las incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses que se manifiestan o se evidencian dentro de los servidores públicos. Todo esto tomando como base a que la entidad de la cual se trata el caso número 3 es una entidad estatal. Nuestra decisión para resolver el conflicto es realizar una reunión en general con todos los funcionarios para presentar el nuevo equipo de trabajo con el fin de generar conexión con todos, escuchar y ser escuchado, esto con el fin de ir creando un ambiente de confianza. Siguiendo, se debe verificar la veracidad de la información entregada del personal de confianza. Luego debemos fortalecer la planeación estratégica de la entidad para la debida toma de decisiones, toda vez que se evidencia que no existen canales de comunicación adecuados y de la misma forma existen inconsistencias en la aplicación de los diferentes procesos que tiene la entidad. Asimismo, se debe buscar mecanismos de concientizar a las diferentes áreas de la entidad en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, teniendo en cuenta que existen procesos y procedimientos y repercusiones establecidos para las diferentes áreas. Igualmente, se debe tener la trazabilidad de toda la información para así evitar vicios de fondo que afecten las decisiones tomadas. Y por último, se deben buscar mecanismos para implementar la debida utilización de las normas vigentes para la toma de decisiones, aplicar el debido proceso en los cuales se requiera.